aquí estamos, siendo las 18 horas en punto. Le damos la bienvenida a doña Adri. Hoy tenemos una tarde bien interesante con unas temáticas que va a desarrollar en la primera parte la licenciada Analía Lacuaniti. Muchos de ustedes la conocen ya, Analía. Analía es psicóloga, es sexóloga, es especialista en niñeces e infancias, es una militante de las infancias y adolescencias trans y de las familias coloridas y diversas. Ella también es especialista en técnicas y vos me dirás. Ella es la vicepresidenta de ACES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual. Así que bueno, hoy vamos a poder disfrutar de su presencia y de su sapiencia y su gran generosidad en cuanto al conocimiento que tiene. Bueno, Ani, Bueno, con esta presentación, si quieres decir algo más, si quieres aumentar algo más. no, respecto de la presentación, bárbaro, así que cuando vos me digas, damos inicio a esta primera parte del módulo. Bueno, entonces vamos a empezar con este módulo que es el número 7 de este año 2021 en este posgrado de Sexología Comunitaria, Educativa y Clínica, organizado por ACES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, por la Sociedad Científica de Sexología y Educación Sexual de Colegio Médico de Tucumán y por el sitio virtual educativo www.sexualidadyeducacion.com. Así que le damos la bienvenida a nuestra queridísima Analía Lacuaniti. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Qué lindo grupo. Creo que ya nos hemos encontrado, ¿verdad? Con esta generación del posgrado, del postítulo. Así que, bueno, en esta oportunidad venimos a plantear una temática que me parecía también junto a Amelia y al equipo muy interesante, el poder trabajar las identidades trans de mujeres féminas, las identidades femeninas. Quisiera acercarles más que todo hoy, va a ser un marco teórico, ¿no? Un enfoque respecto de las identidades trans, de mujeres trans, con algunas cuestiones que podemos, si quieren, ir como anclándola en la clínica o en hechos de la realidad que van a seguro surgir. Así que bueno, yo voy a empezar compartiendo el PowerPoint en toda mi pantalla, por lo cual voy a dejar de verles. Cualquier cosa, activan sus micrófonos y me consultan. En el momento que sea, no hay inconveniente, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Ahora se está viendo? Sí, Ani, se está viendo. Perfecto, bueno, ya Amelia ha hecho las presentaciones. Ustedes saben que nuestra asociación, que viene trabajando hace muchísimos años, saben que se viene planteando la cuestión de la diversidad sobre la identidad, la diversidad sexogenérica, ¿no? Del ser humano de múltiples maneras. Y en esto, Amelia, te quiero comentar que había encontrado unos antiguos mails de Luis María Leratucha, que ha sido el presidente de ACES durante más de una década, en donde ya, creo yo, en la década del 2000, 2000 y algo, venía planteando, ¿no? Esta cuestión de la diversidad y de las masculinidades, dos temas que hoy por hoy son de absoluta actualidad. Y más actual, presentarles, creo que ustedes ya saben, que dentro de lo que es ACES, el Centro de Investigaciones Somos, constituimos como una comisión específica para trabajar los temas de justamente diversidad de géneros y masculinidades. ¿Desde dónde? Desde la investigación, desde la academia, desde la construcción de espacios de
conocimiento regionales. Porque si hay algo ahora que voy a acercar, hay mucho material, pero mucho material, ¿saben qué? Que viene de otros países, de otras regiones. Sabemos que en nuestro país, principalmente, Buenos Aires es como la usina, ¿no? De información, de producción de saberes, y que muchas veces se intenta trasladar y traspolar a las provincias cuando cada región tiene sus particularidades. Y nosotros entendemos muy bien que en la región del NOA, con el tipo de sociedad a la cual pertenecemos, con las características que tienen nuestra cultura del noroeste, tiene evidentemente detalles, particularidades, costumbres que hay que tener en cuenta a la hora, ¿no es cierto?, de poder comprender la realidad, en este caso de mujeres trans, pero en definitiva de la diversidad sexogenérica que se encuentra en nuestra sociedad, ¿sí? Esperen un segundo que voy a bajar. Acá está, listo, había dejado mi celular activo. Bien, entonces vamos a pasar con esta primera cita que me pareció súper interesante desde Michel Foucault, que dice: si hemos de pronunciarnos respecto a la cuestión de la identidad, hemos de partir de nuestra condición de seres únicos. Las relaciones que debemos trabar con nosotros mismos no son de identidad, sino más bien de diferenciación, creación e innovación. Es un fastidio ser siempre el mismo. ¿Qué más podría decir, verdad, Foucault? No debemos descartar la identidad si a través de ella obtenemos placer, pero nunca debemos erigir esa identidad en norma ética universal. Y respecto de esto quisiera destacar como dos conceptualizaciones. Una, la identidad como un concepto general, aquella identidad que refiere a la subjetividad, la particularidad de uno, de un mismo, que lo hace diferente al otro, ¿sí? Eso que a pesar de que va modificándose a lo largo de los años, porque justamente la cuestión de la diferenciación va de la mano de la creación e innovación. Podemos decir, en el caso particular mío, que no soy la misma mujer ahora que cuando tenía 15 años. No lo soy ni en todos los aspectos que tenga que ver con las características de mi personalidad, mis gustos, mi forma de mostrarme y expresarme en el mundo, como tampoco de mi cuerpo, de mi nivel intelectual o de mi desarrollo de personalidad. Entonces, por un lado, debemos entender a la identidad como este concepto general en el cual está anclado el núcleo identitario, que es la cuestión de la identidad de género, que aquí creo que Foucault un poco plantea, ¿no?, en relación a esta identidad de género, que no debería ser de por sí misma una norma ética universal. El hecho de que yo sea una persona cis heterosexual no da por sentado, ¿verdad?, un valor en mi ser, sino quién soy a partir de lo que hago y cómo soy con los otros. Y traigo otra cita más, también de una persona, pero por supuesto en este caso ya de nuestro país, que merece, por supuesto, todo nuestro respeto y el valorar el recorrido, ¿verdad?, en una época totalmente diferente a la actualidad, porque si hay algo que tenemos que analizar las identidades trans es con una perspectiva cronológica o de generación. Claramente la generación de las mujeres trans de otras décadas no tuvieron ni oportunidades, ni leyes, ni situaciones a nivel socioafectivas como las que tienen algunas identidades trans de jóvenes actualmente. ¿Y qué es lo que dice Luana Berkins? Dice: nuestra propuesta es erradicar los encasillamientos en identidades preconstruidas por el mismo sistema que nos oprime. Podemos lograrlo si empezamos a desaprender nuestra parte opresora, eligiendo las características que deseamos desde todas las posibilidades, no determinadas por los géneros impuestos. Nuestra misma existencia rompe de alguna manera con los determinantes del género. La deconstrucción de las dicotomías jerarquizadas que se nos imponen es nuestra meta. En otras palabras, quiero decir que el transvestismo constituye un giro hacia el no identitarismo. Creo que en la medida en que las identidades se convierten en definiciones, señalan límites y se vuelven fácilmente separatistas y excluyentes.
Los seres humanos somos un punto de partida más que un punto de llegada, más que un ser, somos un proceso. Una cita que también me pareció riquísima, repensando esta posibilidad, ¿no?, de a veces utilizar la categoría o las categorías nuevamente como fuente de discriminación, como fuente de segregación y exclusión, ¿no es cierto?, a partir de una norma. Entonces, es muy importante repensar esto que ella de alguna manera plantea en lo que tiene que ver con la lucha de las travestis, ¿sí? Las travestis justamente como un espacio político, identidades que se posicionan, ¿no es cierto?, desde la denuncia, desde una sociedad opresora que intenta bajo todo punto de vista volver a encasillarlas. Entonces vamos a partir este encuentro con una pregunta fundamental, que es, ¿qué es ser mujer? Bueno, esta cita no la desconoce nadie, ¿no? Que es, uno no nace, se hace mujer. Sabemos que Simone de Beauvoir, junto con Monique Wittig, Judith Butler, Irigaray, han presentado a lo largo de la historia visiones sociales, antropológicas, filosóficas, históricas, ¿sí?, para poder responder de alguna manera qué es ser mujer. Y yo voy a traer un artículo más a partir de una revista española de sexología, fíjense que es del año 98, ¿sí? Tiene su tiempo, y en ella Felicidad Martínez Sola se pregunta, ¿qué es ser mujer? Dice ella que esta pregunta caracteriza a las mujeres de nuestro siglo XX. No se trata entonces ya de una indagación íntima y personal de cada mujer, a través de cada cual, ¿no es cierto?, cada una va dando sentido a la propia vida, sino que es una interrogación colectiva, una interrogación por la condición femenina. Simone de Beauvoir, en el libro El segundo sexo, se formula esta pregunta y se aproxima a esa realidad que llamamos mujer a partir de los elementos que proporcionan la biología y los criterios psicoanalistas y materialistas históricos de la época, ¿sí?, en donde la historia, los mitos y la experiencia vivida en la biografía de cada cual se encarna en una idea determinada de mujer en su ir haciéndose, ¿sí?, desde la infancia a la vejez, a través de diferentes elementos, por supuesto, que articulan la vida particular de cada una. Hoy, una vez más, se educa sabiendo cómo debe ser una mujer. Por eso, volver al camino de las preguntas básicas significa, sobre todo, ir desbaratando los sobreentendidos. Entonces, ella propone que al desbaratar estos sobreentendidos, las certezas más ciertas revelan la vulnerabilidad que las acompaña. Ser es haber llegado a ser, haber devenido. Esto que muchas veces utilizamos, estoy siendo. El ser, al olvidar que se hace, nos enajena. Por una parte, porque se convierte en excusa, no solo de lo presente, sino también de lo futuro. Por otra parte, porque oscurece las posibilidades que dan coherencia a la manera de ser. Es como unir a ciegas, dice la autora. Con ese olvido nos volvemos títeres de un destino que nos hacemos maniatados por creencias falsas. Cómodos, por otra parte, es diríamos, creencias falsas que son cómodas, ¿verdad? Por otra parte. Entonces, debemos pensar que ser es el trampolín desde el que me lanzo a lo cotidiano de cada día. Ser es el lugar desde el que me proyecto y que se modifica o se calcifica con mi hacer. Es sabido que en ciertos aspectos de la vida humana, lo cambiante nos produce temor, lo movedizo, lo incierto, lo que nos abre las puertas de la aventura. En este sentido puede despertar también nuestros miedos. En esto se me viene a la cabeza muchas veces cuando hablamos de la zona de confort, ¿verdad? Esta tendencia a buscar que las cuestiones cotidianas o la vida de uno tenga ciertas constantes que no se modifiquen.
Y entre estos, ¿no es cierto?, estos aspectos de la vida que poseen esa condición incierta, quizás el hecho de los sexos sea el que más genuinamente afecta nuestras emociones. ¿Acaso ahí es donde resulta más intolerable cualquier incertidumbre? Una vez develada la incógnita que nos hace atribuir el sexo a la criatura engendrada o recién nacida, pensar que los sexos son realidades dadas de una vez y por todas, cierra la puerta de la incertidumbre. En la base de las definiciones esencialistas, ¿sí?, en esta cuestión biologicista, materialista, tal vez no fuera difícil hallar esta inquietud. Y nos aferramos entonces a aquellas definiciones, quizás con la esperanza de que la realidad pueda seguirlas. Pero la realidad, no obstante, en sus manifestaciones concretas, en su pluralidad, ¿sí?, no se casa con la esencia. Buscamos de alguna manera nosotros empeñados, ¿no es cierto?, en nuestra actitud, tratar de poner, perdón porque he tenido un problema hoy con mi Facebook y estamos con el teléfono a full. Entonces les decía que en esta búsqueda constante de lo esencial, de lo que se mantiene, ¿sí?, en esta actitud que empeñamos, ¿no es cierto?, tratamos de encontrar entonces en todo lo incierto lo desviado, lo anormal, ¿sí? ¿Por qué? Porque evidentemente pone en entredicho el valor absoluto de los hechos. Entonces, en este empeño, en donde buscamos esa cualidad constante, privamos a la realidad de su carácter dinámico y mestizo. Esta actitud es generalizable a otras situaciones de nuestras vidas, ¿no es cierto? Pero lo que dice la autora es que en el caso de los sexos, esta situación de incertidumbre tiene un matiz de muchísima emotividad. Dice que cala profundo y que es responsable, por supuesto, de los dolores de muchas personas. Esto o aquello no es cosa de mujeres. Esto o aquello no es cosa de hombres, ¿sí? Son las fórmulas con las que se ha pretendido históricamente ordenar lo masculino y lo femenino, privándolos entonces de su diversidad y creando, evidentemente, conflictos de identidad que muchas veces se viven en silencio. Por esto, al estar preguntándonos qué es ser mujer, pudiéramos caer en la tentación de buscar y ofrecer nuevamente otro modelo igualmente inflexible, ¿sí? O también igualmente desconsiderado con la realidad. Tal vez deberíamos pensar entonces en abrir posibilidades de ser mujer, más que buscar con otra fórmula cerrada, ya que esta actitud corresponde a la necesidad humana de tener a qué atenerse, a saber a qué atenerse. Esta es esencial para movernos con cierta coherencia, pero esa necesidad de seguridades nos estaría llevando a veces a unos falsos razonamientos, puesto de lo que realmente hace ese efecto de brújula, aquello que en verdad orienta es la realidad, no un falso encasillamiento de esta. Entonces, vamos ahora a ver un poquito la historia, ¿no?, de este concepto de transexualidad, pero vamos a empezar con algo que tiene que ver con la palabra cisgénero, que es un neologismo, un tecnicismo, podríamos decir, que fíjense, fue introducido muy recientemente porque fue creado por el sexólogo alemán Volkmar Sikusch en el año 1991. Y dice, ya que existían las identidades trans, también debía existir un modo para nombrar a las personas que se identifican con la asignación sexogenérica al momento de nacer. El prefijo cis, que proviene del latín, significa del lado de acá o de este lado, ¿sí? Lo opuesto a trans, que significa paso o tránsito.
Fíjense que el concepto de transexualidad es un concepto mucho más antiguo y es una noción científica que responde a las teorías biomédicas de más o menos los finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? En 1953, acá tienen el concepto que utiliza este médico, que es endocrinólogo, Harry Benjamin, que empieza a utilizar en la medicina el término transexual y en 1966 él lo expone como una categoría diagnóstica, con un primer protocolo y con criterios diagnósticos. Ya en 1979 se crea la Asociación Harry Benjamin, que aporta un enfoque biomédico, patologicista, con el consecuente desarrollo de la industria médica. Esta asociación es la que desde el año 2006 conocemos como la WPAT, ¿sí? Ahí están las siglas, que es la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero. Pero junto con la corriente médica esencialista, biologicista, viene también la evolución desde el ámbito psiquiátrico. Y aquí presento solamente la evolución en el manual de diagnósticos que se utiliza hasta actualmente, por supuesto en diferentes versiones, porque en 1980 el DSM-3 utiliza como un legítimo trastorno trastorno mental el transexualismo. Ya en el DSM-4, en 1994, utiliza trastorno de la identidad sexual. Y finalmente, en el 2013, en el DSM-5, se utiliza la categoría, o mejor dicho, el diagnóstico de disforia de género, del cual vamos a hablar posteriormente, ¿sí? Lo que podemos ver es que la historia de lo trans tiene un devenir, ¿sí? Tiene una trama construida por personas, regiones, por momentos históricos y por paradigmas emergentes en distintos momentos. En el libro Historia de lo Trans del 2017 de Susan Stryker, esta académica que es activista también, ella investiga sobre la terminología que se utiliza a lo largo de la historia y fíjense que evidencia que aparecen múltiples denominaciones y vocablos, como ser transexual, travesti, transgénero, trans con asterisco, travelo, ¿sí? Que significa travesti o transvestido, que se utiliza más en la lengua española en Europa, hermafrodita e intersexual. Y dice que estos vocablos surgen en momentos históricos determinados con diferentes cosmovisiones, porque estas expresiones son las que dan significado a las rupturas con que el sexo asignado en el nacimiento, ¿no es cierto?, no condice con la identidad de esa persona. La utilización de una terminología inclusiva como trans asterisco apuesta ya por una mirada transfeminista e interseccional, que tiene en cuenta otras variables en torno al poder y a los sistemas de opresión, como puede ser la diversidad funcional, ¿sí? La raza, el lugar geográfico de pertenencia, la clase social o las creencias religiosas, entre otras identidades sociales de las personas trans. En este sentido, quisiera comentarles que, bueno, yo ya a Amelia le he pasado algunos artículos de los cuales van a poder encontrar parte de estas conceptualizaciones, pero también comentarles que hay un libro, que Amelia también lo tiene, que se lo traje de Cuba, que habla sobre transexualidad en Cuba, de la autora Mariela Castro Espín, que es la directora del CENESEX, en la cual hace un interesantísimo recorrido sobre los diferentes paradigmas en todo el mundo y cómo esta conceptualización, ¿no es cierto?, de lo trans ha ido modificando en conjunto con los movimientos activistas, ¿sí? Ha ido modificando legislaciones y, por lo tanto, en consecuencia, las prácticas médicas
y educativas de cada sociedad. Ani, ¿cómo se llama el libro? Creo que es Transexualidad en Cuba. La Creo que sí. transexualidad en Cuba creo que se llama, si no yo les voy a sacar una foto y lo voy a mandar al grupo. Sí. ¿Sí? Bien. Listo, gracias. Bueno, de nada. Ahora, fíjense que lo que se puede ver también en estudios que se han hecho sobre las publicaciones en España, sobre las revistas científicas, se plantea que recién a partir del año 2010, por lo menos en España, ¿no? Este estudio sobre publicaciones científicas sobre transexualidad, recién a partir del 2010, estas publicaciones intentan de alguna manera superar el binomio de género. Es decir, intentan de alguna manera plantear, ¿no es cierto?, desde un cambio al paradigma dicotómico, binario, hacia el paradigma de la diversidad, o también de lo que se está hablando de sexualidades no heteronormativas o sexualidades no hegemónicas. En este sentido, las ciencias sociales son las que han empezado a participar de una manera muy activa en la transición justamente del enfoque de este concepto, ¿no es cierto?, de esta situación social de las sociedades, saliendo un poco de estas matrices, más bien desde el ámbito de la salud, que tendían a ser esencialistas. Las ciencias sociales pone de alguna manera un modelo, un paradigma constructivista en torno a los conceptos de la sexualidad humana y con eso se empiezan a modificar los paradigmas con los cuales se trabajaba. Ya vamos a ver también posteriormente un poco de esto, del esencialismo versus constructivismo. Y por último, hay un elemento más que se incluye ya en las últimas décadas, que es el pasaje, diríamos, del sujeto estigmatizado, del sujeto estigmatizade, ¿verdad? Como enfermo, loco, pecado, sucio y todos los elementos con los cuales a priori se calificaba a una persona no cis heterosexual, a el concepto de sujeto transformador consciente, ¿no? Lo importante que tiene que ver con la participación de las personas diversas en los saberes. Y aquí viene justamente, vamos a ver qué saberes circulan, ¿no?, en esta cuestión, y quisiera decirles que, bueno, el primero, el discurso biomédico que aún hoy mantiene un posicionamiento de mucha influencia, es el que fue dominante y que ha contribuido claramente a la medicalización de la persona transexual, situando el problema en el individuo y en su patología, entendida como una anormalidad biológica, por eso esto de la transgresión de la ley natural, ¿verdad? Entonces, este modelo interpretativo corresponde a la linealidad de la matriz heterosexual. ¿Por qué? Porque a partir de este modelo es que se basan aún hoy, fíjense, muchos países y muchas normas y derechos sociales en donde la persona solo tras recibir una certificación psicológica o psiquiatra puede hacer el cambio registral. Fíjense que a pesar de que se le da el derecho del cambio de DNI, pero necesita que un otro del ámbito de la salud, psiquiatra, psicólogo, médico o lo que sea el que pueda determinar la validez, ¿verdad?, de esa identidad y no que es una cuestión de locura nada más. Entonces, esto termina resultando en que muchas personas que no se sienten identificadas con las etiquetas deben estereotiparse para ajustarse con los modelos médicos. Fíjense que en esto me viene a la cabeza el ejemplo que una vez dio Paul Preciado, fue durante muchos tiempos Beatriz Preciado, y él plantea hoy con una identidad masculina que modificó sus documentos por una cuestión de facilidad para trámites y porque cada vez que viajaba o tenía que entrar a un país o a otro que tenía diferentes legislaciones, su identidad masculina
¿no es cierto?, no se reflejaba en un documento que decía Beatriz Preciado, y eso a él lo llevaba como a diferentes situaciones, ¿no? Entonces, fíjense como muchas veces estos condicionamientos terminan comprimiendo el real deseo de esa persona, porque ser una persona trans no significa a veces transitar o modificar todo lo que posee de un antiguo género dado por su sexo al nacer al otro género, como si fuera una traspolación absoluta. Fíjense que hace más de 30 años, en 1974, la homosexualidad, hace poco, recién deja de ser considerada una patología en el DSM-3 y en el DSM-4. ¿Sí? Es decir, pecado, vicio, delito, perversión, patología. Estos son los estigmas que a cuestas llega hoy a las personas trans, y con esto es que llegan a la consulta. Tengamos en cuenta que en la España franquista, por ejemplo, las personas gays no podían manifestarse abiertamente en la calle porque eran apresadas. El delito era de... no me está saliendo ahora, pero a ver, Amelia, si a vos te sale, que es como desorden del orden público, una cosa así. Lo que sí quería comentar, Analía, es la Sí. cantidad de países donde aún hoy, más allá de no ser considerada una enfermedad, que la Organización Mundial de la Salud la sacó del lado de las enfermedades, aún hoy hay muchos países a nivel mundial que lo consideran un delito. Tal cual. Entonces, y las penalidades son diferentes de acuerdo a las manifestaciones que se realicen. Exacto. Entonces, bueno, a pesar de las instituciones a nivel mundial que luchan para que esto se despatologice, sin embargo, todavía quedan matrices de una impronta muy represiva. Y esto viene a colación con estas últimas agresiones a personajes públicos, o sea, todo ese homo-odio, ese trans-odio, ese lesbo-odio, ese bi-odio, que no tiene que ver ya con una categoría dentro de las enfermedades, sino un odio al no entender a alguien que no es como yo. Entonces, bueno, y son muchos los países en el mundo donde todavía tienen una categoría delictiva. Eso nada Así más. es. Sí, muy interesante lo que vos decís, y me viene el recuerdo que cuando estuve haciendo el entrenamiento en Cuba justamente sobre transexualidad, fíjense que presentaban el protocolo, la ley y el protocolo argentino como de los destacados y de avanzada en el mundo. Porque fíjense que en Cuba estaban tratando de modificar ciertas cuestiones a nivel del ámbito de la salud, porque, por ejemplo, una persona con una identidad trans que deseaba una intervención quirúrgica, previamente tenía que tener modificación de su DNI, si no, no podía adquirir ese derecho. Y las cirugías se hacían en simultáneo. Supongamos, ¿no es cierto?, que era una mujer trans, debía colocarse algún tipo de prótesis y una no me sale, vaginoplastía. ¿Sí? Entonces, hay muchos países que todavía siguen de alguna manera tratando de evidenciar en normas y en leyes el profundo respeto, ¿no es cierto?, que se merecen las personas con identidades trans y que realmente puedan respetar la particularidad con la que esa persona desarrolla su vida. Entonces, en este sentido, y volviendo un poco a cómo este discurso biomédico terminaba siendo el discurso que habilita, ¿no?, esa identidad, fíjense que Diana Mafia antes decía que antes de la ley de identidad de género, la autoridad para determinar la propia identidad del sujeto no la tenía el propio sujeto, sino otros eran los poseedores de ese saber. Sí, que en este caso era el médico, el juez, el psiquiatra. Entonces, el discurso autopercibido previo a la ley no valía, solo valía el discurso de la medicina, que aún estaba y sigue estando en términos binarios.
Por eso acá se juegan los lugares de poder, por eso es tan difícil modificar estos paradigmas, ¿sí? Porque el paradigma, de algún modo, plantea, ¿no?, quiénes son válidos para construir conocimientos, quiénes tienen el poder de saber sobre los cuerpos de otros, otras y otros. Entonces, en este sentido voy a traer, ¿no?, un poco el planteo de ATA, ¿sí?, integrantes de la Asociación Travestis, Transexuales y Transgénero Argentina. Y dicen, plantean travestis, transgéneros, transexuales, se les nombra como eligen nombrarse, con el género de destino y no con el corresponde a su sexo de nacimiento. Esto es un proceso que no llega a estabilizarse, ya que está en constante cambio y elimina las sustancias de los géneros establecidos. La travesti encarna un conflicto entre el género de origen y su deseo de pertenecer al otro género. El primer paso de una transgénero, y fíjense que desde las teorías médicas venía esto de MF, que sería de masculino a femenino, ¿sí? El primer paso, entonces, de una transgénero MF para feminizarse será transvestirse de mujer. Este transvestirse estará condicionado por lo que la sociedad dictamina que es ser una mujer, cómo se ve una mujer y cómo luce una mujer. En este proceso de transgenerización y en este darse cuenta de lo que no son mujeres, ni que tampoco quieren serlo, las travestis se diferencian de las transexuales y ahí es donde emergerá esta tercera identidad. Ninguna travesti aspira a ser mujer anatómica, es decir, con vagina, pero tampoco quiere quedarse en una identidad masculina. Requiere incorporar marcadores corporales de la feminidad. Dice Fernández en el año 2004, interpretando primero, para poder incorporar esos marcadores, debe interpretar primero el significado social de ser mujer y adquiriendo gradualmente los símbolos de la feminidad en orden a construir su identidad genérica. En la construcción corporal, la travesti debe borrar las marcas corporales masculinas, modelando el proyecto de cuerpo, fíjense, a partir del ideal social que erotiza al hombre. Miren cómo lo binario, ¿no?, se contamina todo, ¿sí? Por eso esta cuestión que empezamos, con lo que empezamos hoy, ¿qué es ser mujer?, es una pregunta que nunca debe o debería cerrarse. Porque pensando en esto que estabas diciendo, Ani, suena como que el ser mujer es para la mirada del varón. Exacto, sí. Entonces, bueno, preguntarnos para nosotras qué es ser mujer. Esto de la femineidad, el tema del maquillaje, el tema del peinado, el tema de los modales, el tema de la ropa, el tema de la voz. Entonces, todo esto que es como que necesita encajar dentro de esto que también es un estereotipo, porque es un poco salir de un estereotipo para encajar en este otro estereotipo para funcionar mejor en lo social. Exacto, así es, así es. Justamente por eso es importante poder, diríamos de alguna manera, cuestionar, ¿no es cierto?, estos discursos que se terminan filtrando de lo dicotómico, de lo binario, ¿no es cierto?, que si bien, como decía Amelia recién, pueden no patologizar, pero terminan de alguna manera poniendo en esa identidad algo de lo no propio, algo de lo abyecto, algo de lo que está por fuera del sistema. Por eso me parecía importante avanzar con este segundo discurso antropológico propio de las ciencias sociales, donde la realidad trans puede ser como una realidad socialmente construida y que puede mirarse desde dos lugares. Lo trans como una réplica del modelo binario, que es lo que acabamos de alguna manera de plantear, ese modelo de ser mujer en función de la mirada del complemento, que es del varón, y lo trans como una ruptura del sistema sexogénero. En esto
yo recomiendo absolutamente, si a ustedes les interesa el tema, leer los libros de Judith Butler, ¿sí? Judith Butler, una pensadora de nuestra época, una filósofa activista queer que realmente abre cabezas, que realmente sacude las ideas, y no quiero olvidarme de un planteo que ella hace en uno de sus libros, que son varios y todos interesantísimos, que dice que esta cuestión del transodio está asociada a que la persona binaria tiene dentro de su sistema de pensamiento estas categorías tan dadas como incuestionables, como lo normal, como lo único posible, que cuando la realidad se le presenta, en la realidad de ese otro que manifiesta una ruptura del sexo-género, justamente de ese sistema, que es el sistema que ordena el psiquismo, ¿no es cierto?, de esa otra persona binaria, conservadora, en este caso le pongamos del conservador, por darle un ejemplo. Esta persona conservadora se siente totalmente amenazada en su propio ser, porque esa ruptura del sistema sexo-género que se observa a partir de esa realidad viva, ¿no?, de esa persona trans, sacude sus propias concepciones, su propio ser, su propia forma de ser en el mundo. Siempre decimos que hablar de sexualidad nos interpela, y que nos interpele no quiere decir que, a ver, este tema no lo había pensado. No, nos interpela a nivel emocional, nos cuestiona nuestro propio quehacer, nos cuestiona nuestro sentir, nuestro pensar, y por lo tanto nos cuestiona a nosotros mismos, nos hace tambalear. Entonces, de alguna manera, Judith Butler diríamos, por supuesto que lo desarrolla de una manera impresionante, pero les tiro como una puntita, ¿no?, de este planteo de encontrar los orígenes del transodio, ¿sí?, del lesbo-odio, etcétera, etcétera. Y por qué justamente no hablar de homofobia o transfobia. Por último, quisiera plantear este tercer discurso del cual Judith Butler es una de las personas, diríamos, que encarna, como Paul Preciado, como Miquel Misé, como Lucas Platero, y como hay muchos también, muchas y muchos acá autores en nuestra Argentina, que yo después les voy a pasar también algunos datos y artículos a quienes les interesen, que plantean este discurso de la autointerpretación trans, ¿no? ¿Qué sería? ¿Quiénes son los que tienen el poder de construir saber? Las propias personas diversas, por supuesto. Y en esto Diana Mafia dice, bueno, en la medida en que una persona cuestiona el sistema sexo-género, ¿sí?, cuestiona la hegemonía, pertenece a la diversidad. No es necesario ser una persona trans o una persona en una diversidad sexogenérica específica. Entonces, ¿qué plantea el discurso de la autointerpretación trans? Critica al heterosexualismo, pero ¿en qué sentido? No critica la existencia de la heterosexualidad, critica la heteronormatividad, plantea la revisión de estas categorías sexogenéricas, busca ir con una visión más allá de la tradicional, dualista, ¿no? En donde, mirá, Amelia, ¿te acordás del primer libro de Adrián Elien, allá en el año creo que fue 2012, que hablaba de cuerpos equivocados? Una visión, ¿no?, que buscaba, diríamos, como plantear un paradigma justamente biologicista, una mujer encerrada en un cuerpo de hombre. El mismo autor hoy por hoy plantea que ese título, ¿sí?, sería equivocado, sería un título equivocado, porque en la actualidad no estamos hablando desde una visión justamente biologicista de esta cuestión, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Voy muy rápido? Vas perfecta. Ok. Así que ya esperaremos las preguntas después. Acá Mili te pone que vas bien, así que bueno. Perfecto. Ok. Perfecto. Entonces aquí, bueno, nos encontramos nosotras, nosotres, nosotros, ¿no?, con la diversidad sexogenérica en el consultorio. Algo que pareciera muy lógico y de sentido común,
pero la pregunta es necesaria hacerla, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que espera una mujer trans de un profesional de la salud que lo atiende, que en este caso la atienda? Espera respeto, ¿sí? Por lo que ella es. Ahora, pero ¿cómo instrumentamos eso? ¿Cómo lo aplicamos? Y una de las cuestiones básicas es que, lo sabemos, que aunque en el documento figure un nombre masculino, es importante preguntarle a esa persona cómo quiere ser llamada. Y por supuesto que respetemos su verdadero nombre. ¿Sí? Fíjense que ahora con el motivo de las elecciones han circulado muchos videos en torno a esto, ¿sí? Si está una persona que vos la ves y es una mujer trans o una mujer a tu simple percepción, pero en su DNI figura un nombre masculino, se le pregunta a esa persona cómo debe ser llamada, ¿sí? O cómo gusta ser llamada. Acostumbrarnos, ¿no es cierto?, a llamarlas por el apellido, fíjense que ha sido en cierta medida suficiente para muchos sistemas, pero esto es algo que lo veo mucho a nivel educativo, las escuelas muchas veces asumen esto, entonces dicen, no, el niño o la niña o el adolescente no tiene todavía su cambio registral, no podemos denominarlo con el nombre que se autopercibe, entonces lo vamos a denominar o la vamos a denominar por su apellido. Ahora, esto que consideran un paso intermedio y muchas veces lo consideran como, bueno, ya bastante que hacemos esto, no deja de ser humillante. ¿Sí? Si en esa aula, lo digo por experiencia en esta cuestión, ¿no? Si en esa aula se denomina a todo el alumnado con el apellido, perfecto. Pero si se utilizan los nombres de pila, ¿por qué no hacerlo con esta persona? ¿Sí? Esto esquiva la realidad, ¿sí? De ser una persona que ante la sociedad, permanentemente la sociedad intenta invisibilizarla. Entonces, algo que es importante en la cuestión del encuentro de la persona con una identidad no binaria o trans con el sistema de salud, lo primero que hay que plantearse es que el propio profesional o la propia profesional revise su propia historia genérica. La pregunta es si los profesionales y las profesionales seremos capaces de dejar de lado lo que hemos aprendido a veces o generalmente muchos antes de ser profesionales, ¿verdad? Que es que a ver el mundo en dos colores, en rosa y celeste, y ver si toleramos la incertidumbre de dejar el terreno conocido y consensuado. Esto de la estabilidad, de esa identidad aparentemente inmutable con la cual creemos, ¿no es cierto?, que se desarrollan las identidades humanas. Nadie puede empatizar con lo que no comprende. Entonces, ¿seremos capaces de abrirnos a comprenderlas, aunque con ello caigan las verdades que nos enseñaron? No es fácil transponer esta línea y nadie está obligado o obligada a hacerlo, pero sí debemos saber que si lo hacemos, el mundo ya no será el mismo para nosotros y ciertamente mucho menos para ella. Pero en esto quiero decir que cuando un profesional de la salud debe ejercer su práctica, debe adherirse a las normas vigentes. En este sentido, las leyes y todas las normativas, ¿sí?, que son parte de lo que regula un sistema de derechos de una sociedad. Es decir, que yo como profesional puedo o no estar de acuerdo íntimamente, ¿no?, con la diversidad sexual desde el paradigma de la sexualidad no hegemónica. Puedo no estar de acuerdo, pero en el ejercicio de mi profesión debo ser consciente que debo cumplir y respetar los derechos de esa persona y que si no lo hago hay consecuencias. Esto es algo en lo que uno debe ser muy claro o muy clara, ¿no es cierto?, en el trabajo, en este caso en la clínica psicológica, por ejemplo, con las personas que vienen a consultar por una situación a veces de mucho dolor, de mucha estigmatización y discriminación. Lo que aparece generalmente, fíjense, esto surgió mucho en una experiencia que hemos tenido trabajando en el municipio de Tafí Viejo con el colectivo LGBT, es que intenta bajo todo punto de vista caer bien, ser amables, ser respetuosos con el otro, mostrar educación, ¿sí? La búsqueda de la aceptación se traduce en una necesidad a gritos, que muchas veces lleva a las personas trans o no binarias a humillarse,
¿sí? Muchas veces la lleva a caer en situaciones de engaño, en situaciones en donde empiezan a percibir que algo no anda bien. En este ejemplo quiero contarles, por ejemplo, de una persona trans, una mujer adulta, y que el pedido de empleo era por un trabajo de empleada doméstica, pero a medida que va discurriendo las horas, esta persona que se presenta como el patrón de la casa empieza a tener una serie de actitudes, ¿sí? Por supuesto, que violan totalmente, ¿no es cierto?, los derechos de esa persona, que violan su dignidad. Y en un momento, cuando esta persona se resiste absolutamente y dice, no, yo aquí no vine a buscar un trabajo de sexo pago, vine a trabajar a limpiar a la casa, este hombre la expulsa humillándola, ¿sí? Y no le paga la jornada. Y esta persona se va humillada en una sociedad donde tampoco en otros espacios se la valora y se la reconoce, donde es posible que si llega a una comisaría a hacer la denuncia, vuelva a ser humillada y encima con el riesgo de ser violada. Entonces, empoderar a las personas con diversidad sexogenérica es un rol indispensable dentro del sistema de salud, dentro del sistema de educación. Bien, entonces, en esta diapositiva, ¿sí? Quisiera mostrarles algo que me parece fundamental cuando hablamos de la mujer trans, que tiene que ver con el cuerpo, ¿sí? Ese cuerpo que, como dijimos, todo el tiempo pareciera que la sociedad reclama marcadores corporales que den cuenta de si ese cuerpo realmente asume, ¿no es cierto?, un lugar femenino o no. Y en esto quiero traerles de esta autora, Julieta Bartabediem, de la Universidad de Barcelona, que también he compartido el artículo porque es interesantísimo y habla justamente del cuerpo como espejo, ¿no?, de las construcciones de género, y dice que en la literatura médica, lo hemos visto recién, se ha empleado el concepto HAM, hombre a mujer, ¿sí? Fíjense cómo se mantiene la cuestión del binomio. Más allá de analizar si la transexualidad transgrede o refuerza el estricto sistema sexual de nuestra sociedad, la autora le interesa entender la vinculación existente entre los cuerpos y las identidades de género para reflexionar sobre la dirección que ha tomado la discusión entre las teorías o paradigmas esencialistas propias de las teorías biomédicas y las teorías y paradigmas constructivistas propias de las teorías sociales, ¿sí? Porque ambas han de algún momento, de algún modo posicionado, se han posicionado ambas en teorías radicales. Dice, es cierto que los análisis feministas y constructivistas han contribuido a difuminar los esencialismos que encadenan la realidad social a lo estrictamente biológico. No obstante, ellos mismos caen muchas veces en las redes de un determinismo absoluto de lo social. Pero no se puede negar la materialidad de los cuerpos, una materialidad que es transformada por las transexuales para posicionarse frente a un mundo social y sexual ordenado casi exclusivamente por la genitalidad. Si la anatomía dejó de ser destino, ¿qué papel posee el cuerpo en la experiencia transexual si se tiene en consideración que casi todas las transexuales lo modifican en mayor o menor medida, ¿no?, para representar la forma más diversa o más heterogénea de entender lo femenino? El cuerpo, por lo tanto, sirve como un vehículo para la acción social, incluso cuando significa las realidades sociales. A partir de principios de los 80, la distinción sexo-género ha sido ampliamente criticada por diferentes autores, ¿sí?, provenientes ya de distintas corrientes teóricas. Lo que se cuestiona es la consideración de lo biológico, que es el sexo, como una superficie pasiva, vacía, que brinda el soporte necesario para que lo cultural, el género, le otorgue forma.
lo biológico es en sí también una construcción social. Ya no se puede entender al sexo como acultural y prelingüístico y al género como una categoría construida. Hoy, las feministas, los teóricos deconstructivistas, buscan un marco conceptual que trascienda y socave esta distinción y estas dicotomías asociadas a ella. Es decir, es todo cuerpo, sí, o género. Mejor dicho, sexo, género, naturaleza, cultura, pasivo, activo. Judith Butler, nuevamente la traigo, es una de las representantes más radicales de lo que llamamos la teoría performativa, porque ella invierte la relación sexo-género y dice, si se impugna el carácter inmutable del sexo, quizás esta construcción llamada sexo esté tan culturalmente construida como el género. De hecho, tal vez, dice, siempre fue género, con la consecuencia de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Esto dice Butler. Incluso considera que el sexo es un efecto del género. A Butler le interesa resaltar que el género se ha presentado a partir de una actuación constante. El género se hace, no es, ¿sí? Que se caracteriza ¿por qué? Por su inestabilidad y por su fragilidad. Entonces, las discusiones que se han dado entre los esencialistas y los constructivistas podría sintetizarse en que para los primeros, es decir, los esencialistas, el sexo no tiene nada que ver con lo social. En cambio, para los constructivistas, el género y el sexo son dos categorías que tienen un origen exclusivamente social. De hecho, esta posición implica que el sexo no tiene ninguna referencia externa a la realidad. Entonces, a partir de los años 90, se ha podido vislumbrar un impulso dentro de las ciencias sociales que intenta superar tanto los constructivismos radicales, cada elemento de la naturaleza, incluido el sexo y los cuerpos, es producto de las relaciones de poder, como los empiristas universalistas que dicen vivimos en un mundo donde todo es real. Entonces, se empieza a buscar una visión más holística, más completa, dinámica, que relacione la naturaleza con la sociedad y con la cultura. Entonces, existe una materialidad y una solidez corporal que no se puede obviar. Pensemos, por ejemplo, en el dimorfismo sexual. La cuestión cambia si a esta consideración se le otorga un peso determinante y exclusivo, por no decir biologicista. El objetivo entonces es trascender este dualismo y llegar a un modelo completo que entienda y articule la materialidad con las construcciones sociales e históricas. Por lo tanto, si bien hay que reconocer la materialidad de los cuerpos, no se puede prescindir que esta idea de lo material ya viene contaminada de ideas preexistentes sobre las diferencias sexuales. Entonces, para salir un poco de esta encrucijada, si es que se puede salir, se tendrá que, como sugiere Butler, entender al cuerpo como un sistema que produce y a la vez es producido por los significados sociales. Estas dos variables deberán ser articuladas. Por ejemplo, no se pueden analizar las representaciones que las personas transexuales tienen a través de sus cuerpos sobre lo femenino si no se consideran las modificaciones carnales que ellas efectúan sobre su mismo cuerpo. Entonces, estos cuerpos modificados, ¿sí? Debemos pensarlos que frente a quienes consideran a la transexualidad como el elemento desestabilizador, no solo es de estricta división sexo-género de nuestra sociedad, sino que también es de la omnipresencia del cuerpo y de los genitales para definir a las personas. El trabajo de campo llevado junto a mujeres transexuales, dice Nieto en 1998, me ha permitido matizar estas afirmaciones. Si bien resulta inaceptable pensar la existencia de una genitalidad natural como evidencia de la identidad de un sujeto, entiendo que las identidades de género siguen estando corporalizadas. Cualquier tipo de cambio físico de este llamado proceso transexualizador
se efectúa sobre el cuerpo, en tanto soporte y espejo de las construcciones de género. Incluso aquellas identidades que se presentan como más transgresoras y desafían la bipolaridad sexual de nuestra sociedad a partir del rechazo de cualquier tipo de modelo estereotipado de mujer o de hombre, necesitan al cuerpo como reflejo de ese posicionamiento político, social y personal. Por consiguiente, el cuerpo asume un lugar de importancia para las transexuales, debido a que se convierte en un elemento privilegiado para llevar a cabo el cambio que deciden efectuar. En este sentido, estaba pensando en el libro de Las Malas, de Camila Sosa. ¿Se acuerdan el otro apellido de Camila Sosa? Una escritora actual que la verdad que ella a través de su libro Las Malas evidencia cómo esas diferencias, ¿no? Camila Sosa Villada. Camila Sosa Villada, en el libro Las Malas, a ella le decían la voz, porque ella tenía la virtud de una voz aguda, ¿no? Uno de los elementos, de estos elementos corporales, a veces que más difícil, ¿no es cierto?, resulta modificar en una identidad de una mujer trans. Aquí pongo en uno de estos párrafos, ¿se escucha un micrófono? ¿Puede ser? Están todos silenciados. Ah, bueno. Dice, fíjense, Esther Núñez, dice, el género se inscribe directamente sobre el cuerpo de la persona. La legitimidad del género deriva de la inscripción en el cuerpo de las marcas culturales de lo femenino o de lo masculino. Frente a la demanda transexual de una masculinidad o una feminidad legítimas, deben ser impuestas sacramente sobre los cuerpos de estas personas. La legitimidad de la condición de hombre o mujer está ligada a la inteligibilidad de un cuerpo tópicamente masculino o femenino. Y en esto viene este término de lo inteligible que dice Judith Butler, que sería aquello que tiene el dote de ser real. Lo ininteligible de las identidades trans es como si esa identidad no fuera humana, no fuera real, porque no condice con las normas binarias de género que hacen que una persona sea hombre o sea mujer según esas normas de ser sujeto. Y ya vamos terminando, nos quedan esta diapositiva que muestro acá, ¿sí? Kogan, que fíjense es un informe que realizan una agrupación de familias, de mujeres y varones trans en el año 2000, plantea, diríamos, en parte, ¿no es cierto?, de muchas de las cuestiones que se trasladan a través de la Asociación de Profesional Mundial para la Salud Transgénero, la UPAT, que hablábamos recién, ¿no? Y destaca que la maternidad, la familia, la sexualidad y la identidad son categorías conceptuales que están problematizadas. ¿Por qué? Porque se encuentran entre el fenómeno biológico y las relaciones sociales, entre esto que vimos recién de los esencialismos y los constructivismos, ¿sí? Y volviendo a la UPAT, quisiera destacar acá parte, diríamos, de lo que son los estándares de atención médica para las personas trans. Estos también los he compartido con Amelia para que los tengan ustedes a la 7ª versión, que es hasta donde conozco la última versión. Y dice, fíjense, que una de las principales funciones de esta asociación es promover los más altos estándares de atención, ¿no?, de la salud de las personas a través de la creación de estos estándares de atención. La mayor parte de la investigación y la experiencia en este campo, fíjense que proviene de las perspectivas de América del Norte y de Europa Occidental, ¿no? Por eso, qué importante es realizar estudios regionales que den cuenta justamente de estas diversidades en realidades diferentes.
En cuanto a los aspectos interseccionales que hablábamos recién, que tenía que ver con cuáles son las actitudes en las comunidades, ¿no? En estas comunidades particulares, por ejemplo, cuáles son las actitudes sociales hacia las personas transgéneros y transexuales, qué estilos de vida pueden llevar adelante en sociedades como las nuestras, qué tipo de lenguaje se utilizan dentro de cada sociedad para dar cuenta de la diversidad de identidades, qué epidemiología hay para los ámbitos de salud, ¿sí? Qué acceso a los diferentes tratamientos y qué tipo de profesionales, ¿sí? Prestan servicios de atención, qué tipo de leyes poseen y cuáles son los movimientos políticos relacionados, ¿no es cierto?, al ámbito de la salud de personas de diversidad sexogenérica. Porque lo que entendemos es que tanto la terminología como todas las condiciones de vida para las personas trans van a depender de la cultura y de la época en la que se han desarrollado, evolucionado o transitado. Por eso es importante tener en cuenta este concepto de interseccionalizar. Por último, hay algo que nosotros como terapeutas quisiera traer, que lo que tiene que ver con el ámbito clínico tenemos como que revisar, ¿no es cierto? Primero, por ejemplo, el manual de DSM-5, con el cual muchos terapeutas o profesionales de la salud mental se guían, en donde hay un concepto que es el concepto de disforia de género. Un concepto que, bueno, desafortunadamente existe y es un estigma porque está asociado a la disconformidad, ¿sí?, de género. Y este estigma puede conducir a prejuicios, a discriminación, ya que resulta del estrés, ¿sí?, causado en estas personas por pertenecer a una minoría. Hay estudios de Meyer en el 2003 que dice que el estrés causado por pertenecer a una minoría constituye un estrés muy particular, que se suma ya a los factores estresantes que experimentan cualquier persona en una sociedad. Que este estrés causado por pertenecer a una minoría tiene una base social y es crónico y puede hacer que las personas transexuales, transgéneros y con estilos de vida no convencionales en cuanto al género sean más vulnerables a desarrollar problemas de salud mental, tales como la ansiedad y la depresión. Además de los prejuicios y la discriminación existente en la sociedad en general. Este estigma puede contribuir al abuso y al descuido de las relaciones de una persona con sus pares y con la familia, lo que a su vez puede conducir al sufrimiento psicológico. Sin embargo, estos síntomas son inducidos socialmente y no son inherentes al hecho de ser transexual, transgénero o al hecho de tener una vida no convencional en cuanto al género. Por eso, tenemos que diferenciar la disconformidad de género, ¿no es cierto?, que es la medida en que la identidad, rol o expresión de género de una persona difiere de las normas culturales, a la disforia de género, que ya tiene que ver con la incomodidad o malestar causado por una discrepancia entre la identidad de género y el sexo asignado al nacer a esa persona. Lo que quiero decir con esto es que algunas personas experimentan disforia de género a tal grado que el malestar puede cumplir con los criterios para un diagnóstico formal, que podría ser clasificado como un trastorno mental, que es lo que dice aquí el DSM-5, ¿sí? Y la Asociación de Psiquiatría Americana, que sería la clasificación internacional de enfermedades, el CIE-10. Entonces, todos estos sistemas intentan de alguna manera clasificar grupos de síntomas y condiciones y no a los propios individuos. Esa sería, ¿no es cierto?, el sostén de estos diagnósticos. Un trastorno es la descripción de algo de lo que esa persona podría tener, ¿sí? Pero no es una descripción de la persona misma o de la identidad de la persona. Así, las personas transexuales, transgéneros y con estilos de vida no convencionales o con el género
diríamos, no son intrínsecamente disfuncionales. Más bien, la angustia causada por la disforia de género puede estar presente, es el problema, ¿no es cierto?, que puede ser diagnosticable, para lo cual habrá que ver qué intervenciones hay disponibles, pero hay que tener en cuenta que tienen que ver con esta influencia, ¿no es cierto?, a nivel social. Lo que dicen estos diagnósticos es que la existencia de un diagnóstico de tal disforia puede a menudo facilitar el acceso a la atención médica y puede guiar a nuevas investigaciones a encontrar tratamientos efectivos. Pero en la medida en que tengamos legislaciones que desarticulan, desacoplan el diagnóstico médico del derecho de esa persona de, diríamos, presentarse como una identidad, ¿no es cierto?, no binaria, y que pueda conseguir a partir de su expresión la adquisición de derechos, va a dejar de ser necesario un diagnóstico como tal, ¿sí? Así que bueno, voy a dejar de compartir, por supuesto, para poder tener una conversación, un diálogo, un interjuego de preguntas. Bien, Ani. Bueno, ahora abrimos a que te hagan preguntas o que compartas algo sobre tus experiencias, sobre tu trabajo y sobre alguna vivencia en estos grupos en los que venís trabajando y las diferencias encontradas tal vez en tu entrenamiento en Cuba con lo que vos has notado acá o con tu trabajo en familias o la presentación en las familias, cómo se presentan las familias ante una persona trans, qué es lo que pasa, cómo les impacta, teniendo en Bien, cuenta que vos ves desde las niñeces trans. exacto. Bueno, si quieren, voy a empezar por el final, Amelia, esto que vos me planteás, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de las infancias trans? Y hay algo que el otro día le comentaba a Amelia que me resulta bastante llamativo, pero creo que tiene que ver con todo esto que estuvimos viendo hoy, con el mayor estigma, ¿no?, sobre las mujeres trans y, por supuesto, en las niñeces, la menor tolerancia a los componentes de un género, diríamos, a ver, empiezo otra vez. Perdón, pero hoy he estado con un día de tanto estrés. Me han hackeado la cuenta, voy a contar. Me han hackeado la cuenta del Face y he estado muy entreverada con eso. No he almorzado y me senté acá a dar la clase, así que les pido disculpas mis trabas mentales, pero creo que tiene que ver con mi agotamiento mental. Bueno, empiezo de vuelta. Lo que evidencio en el consultorio, trabajando con niñeces, es que llegan más, diríamos, situaciones de varoncitos con una identidad genérica no binaria o con una identidad trans, ¿sí? Es decir, que han nacido con un sexo asignado como mujeres, con una vulva, pero llegan con una identidad masculina. Muchas veces consultan, pareciera, de una manera más tolerante las familias de varones trans que las familias de niñas trans. Esto pareciera tener que ver con un componente que claramente se observa en nuestra sociedad, que es del machismo, ¿sí?, que hace que haya muchísima menos tolerancia a comportamientos femeninos en los varones, ¿sí? Entonces, en aquellos niños que empiezan a mostrar gustos por juegos, por juguetes, por elecciones de vestimenta, por gestos que se acercan a lo femenino, hay un rechazo, ¿sí?, y una represión muchísimo más marcada, que creo que es a lo que lleva a que estas situaciones se evidencien más tardíamente, ¿sí?, que a la consulta no puedan llegar porque no hay padres, madres, familias que estén dispuestos a escuchar.
Lo contrario parece que está sucediendo, ¿no es cierto?, con las niñas trans, en donde hay un mayor grado de tolerancia, ¿no? Perdón, en los varoncitos trans, en donde hay un mayor grado de tolerancia a ver a esa niña más masculina o a esos elementos más masculinizantes, ¿sí? En un sujeto, ¿verdad?, que se le ha dado el sexo de mujer al nacer. En relación a otras etapas de la vida y a lo generacional, lo que se evidencia es que en la adolescencia actual hay una mayor tolerancia, ¿no?, a estas expresiones de géneros diversos. Por lo menos lo que se ve con personas trans adultas es que en sus etapas infantiles y adolescentes han sido mucho más estigmatizadas, reprimidas y en un estado preley sin posibilidades, ¿no es cierto?, de ser protegidas bajo ninguna institución. Por eso creo que más allá de los cambios generacionales, debemos ver el antes y el después de la ley, tanto para las personas del colectivo como para los y las profesionales, porque creo que esta ley ha planteado un cambio de paradigma en nuestra sociedad. Y finalmente, comparando la experiencia en Cuba con la nuestra acá en nuestro país, claramente he podido visibilizar el acceso a derechos, la posibilidad, por ejemplo, de encontrar el acceso a un tratamiento hormonal en el hospital público, ¿no? Fíjense que en Cuba la salud es pública y también el acceso es directo de la población. El tema es que Cuba tiene una situación sociopolítica muy diferente, en donde, producto del bloqueo, no siempre logra conseguir, diríamos, aquellos medicamentos o aquellos componentes para los cuales, ¿no es cierto?, poder desarrollar sus remedios, medicaciones, etc. Entonces, el acceso a la hormonización, si bien está habilitado desde la salud, no siempre es posible de adquirir, ¿sí?, ya por esta situación puntual de Cuba. La Una ley... pregunta, Nelia. Sí. Pero vos me decís que tienen más derechos, pero a la vez me estás diciendo que ellos para llegar a eso necesitan el documento y sí o sí definir claramente no solamente la hormonización, sino lo quirúrgico. Sí. Y vos sabés que muchas no desean hacer lo quirúrgico, Exacto. tal vez sí implante, pero no directamente lo vaginal. La Sí. neovagina no la desean. Exacto. Y sin embargo acá, vos me recién lo contaste, de que eso allá no está previsto, por lo tanto es un no derecho también. Esto que hablo, Alejandra, yo tuve la experiencia en el CENESEX en el año 2019 y justamente me planteaban que estaban intentando modificar ese protocolo por esas condiciones. ¿Sí? Que ellos estaban siguiendo mucho la línea de lo que se venía trabajando en Argentina, en donde de alguna manera estaban todos los elementos desacoplados. ¿Sí? Vos podías, si querés o necesitas o deseas, ¿no es cierto?, recibir un tratamiento hormonal, si querés o no, una cirugía, una intervención quirúrgica, si querés o no, la posibilidad de un cambio registral. ¿Sí? Esto es justamente, por eso yo lo planteaba, que en ese momento la situación estaba como trabada, porque justamente la realidad de las personas trans, ¿sí?, no es igual en todas. Así que esta cuestión de los derechos, a ver, los derechos amplios en Cuba tienen que ver con un abanico de un montón de cosas, pero a nivel de lo que es trabajar o derechos o leyes con respecto a las personas diversas, ahí sí tenían varias patas flojas que estaban trabajando. No así en educación sexual, por ejemplo. A no mí, así en aborto. Sí. justamente a eso iba apuntando este aporte con respecto a la educación sexual desde nivel inicial, con Sí. respecto a la posibilidad de métodos anticonceptivos de distribución libre y gratuita, con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, o Sí. sea, Desde y el ellos, 60 tienen todo eso ya así es, adquirido. hace 60 años que lo tienen. Desde hace 60 años, exacto.
Sí. Así que bueno, pero es Pero lo interesante. de, disculpa, las leyes con respecto a los derechos del LTGB, ¿cuándo salieron en Cuba? Exactamente. Ah, mira, lo que yo sé de eso es que se empieza en el año 2019, hubo todo una búsqueda de modificar la Constitución, ¿sí? Por ejemplo, para posibilitar el matrimonio igualitario, por ejemplo, ¿sí? Lo que sí te puedo decir es que hay muchas cosas en Cuba que no están legisladas y están institucionalizadas. Por ejemplo, la interrupción del embarazo, si la interrupción voluntaria del embarazo, Ellos le dicen no interrupción, sino le dicen que hay... terminación. Ellos le No, dicen no, que, ah, llegan al centro de atención antes de las 12 semanas, ellos le llaman regulación de la regla, porque antes, por más que tenga test positivo o lo que fuera, es una regulación de la regla y hacen una MEU directamente en el centro de atención primaria, lo que nosotros sería un CAPS, ¿no? yo no sé de eso porque, bueno, como no soy médica, yo fui a hacer mi especialización con todo lo que tenía que ver con transexualidad y educación sexual, pero sí lo que me contaron, que a mí por eso decía que a veces no está legislado, pero sí institucionalizado, por ejemplo, Claro. Eso estaba los, claro, dentro, digamos, de la atención primaria de salud está exacto, eso, digamos, directo. médicos y médicas lo practican como parte de su Exacto. práctica clínica. Bien, Exactamente. y con respecto al tema del matrimonio igualitario, recién este año es que lo están tratando. Desde el 2019 es que están trabajando todo el Sí, tema de la identidad y la orientación y a partir de este año se está tratando el tema del sí, matrimonio igualitario en exacto. Cuba, ¿no? En Cuba. Sí, sí. Bien. Bueno, no sé si he respondido más o menos lo que me planteabas, Amelia. Me Sí, gustaría. sí, sí, sí. Acá, Floren, te dicen estos casos que asisten a consulta y que cuentan al día. ¿Cuál es el motivo de consulta con el que llegan por lo general los padres de esas niñeces, Muy bien, los mapadres? sí, qué buena pregunta. Porque en esto aparece también un abanico de posibilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchos casos en donde el motivo de consulta aparente, ¿sí? No tiene que ver con una cuestión de la identidad de género de ese hijo o hija. A veces tiene que ver con una conducta, ¿no? Entonces, de pronto aparece un niño que se comporta muy mal, ¿sí? Que llora mucho, que no puede dormir. Hay una diversidad de síntomas. Este tipo de situaciones no reflejan una sintomatología específica, por supuesto, es como buscar en las identidades hetero también, ¿no es cierto? Es decir, que acá lo que se ve es que el estrés y el malestar de ese niño o niña a veces no puede ser expresado o con una claridad porque no tiene todavía la capacidad de tomar conciencia de qué es lo que le sucede, ¿sí? O porque no tiene posibilitada la vía de comunicación. Entonces, hay motivos de consulta manifiestos en donde sí aparece el tema de consultar porque este niño o esta niña presenta estas conductas que no son conformes a su sexo asignado al nacer. ¿Sí? Pero también pueden aparecer otros motivos de consulta y que a lo largo de un primer proceso de diagnóstico o de aproximación terapéutica se empieza a descubrir estos elementos que se verá cómo se va trabajando con papás. Hay papás que vienen ya con la pregunta instalada y hay papás con que no quieren saber nada o no pueden escuchar esto. Así que la verdad que sería, bueno, es trabajar, diríamos, desde la clínica con la particularidad que implica, ¿verdad? Mira, acá justamente leo textual un mensaje, total no se dice de quién es, de este día miércoles. Hola, buenas tardes. Quería saber si tratas a niños. Yo tengo un hijo de 4 años que se identifica como mujer. Yo lo que busco es que me orienten a mí como mamá. Bien. O sea, si pide la orientación a ella como mamá, el niño o la niña en este caso no necesita ningún tratamiento. En relación a esto, a ver, yo siempre hago esta diferenciación. Una cosa es un tratamiento por una sintomatología donde hay un sufrimiento de ese niño o niña,
¿no es cierto? Siempre en el caso de niñeces, por lo menos con el enfoque sistémico que yo tengo como fundamental, el trabajo es con todo el grupo familiar, ¿bien? Nunca es con el niño o la niña solos la terapia. Ahora, si no hay una sintomatología y hay una situación de este orden, por ejemplo, se trabaja en acompañamiento familiar, ¿sí? ¿Y por qué, diríamos, diferencio tratamiento de acompañamiento? Porque un tratamiento puede llevar a pensar, que en muchos casos se ha creído, que el tratamiento psicológico puede ayudar a enderezar, como si hubiera un camino predeterminado para, ¿no?, lo heterosexual o lo binario en la identidad. Entonces, no es un tratamiento en el sentido de cambiar, ¿no?, esto que el niño siente por lo que debería ser. Es un acompañamiento a la familia que tendrá las características particulares de acuerdo a cuál sea la circunstancia. ¿Por qué digo esto? Porque puede suceder, como me ha pasado en muchos casos, con otros casos de niñeces en general, por supuesto, que a veces los padres o las madres piden la orientación. Y a veces vienen un par de sesiones solo la familia, o solo papá, mamá, 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 ¿sí? Y no es necesario ver al niño o a la niña. Pero hay veces que se empieza con una orientación a padres y sí es necesario, diríamos, poder entrar en contacto con ese niño. Sí es importante ver algunas cuestiones, pero eso, bueno, se dirime ya en ese proceso de acompañamiento. Ay, David, hola David, ¿cómo estás? Gracias. Estás Y una bloqueada. pregunta, Sí. Ah, eh, per- en perdónale, estaba, adolescentes, sí, es- sí, porque adelante, hablas adelante. de infancias, pero en adolescentes, ¿cuál es tu experiencia? Y si vos ves como en realidad indefinidos, más que, No binarias. no sé, exactamente, Ah, bien, bien. como que no Bueno, sé, ellos están sí, en la búsqueda de, pero no sí, saben qué. sí. ¿Qué porcentaje te ha tocado? ¿Cómo es? ¿Cómo lo tenés vos en tu Mira, experiencia, digamos? Bien médica la Ale, y bien, el porcentaje bien No epidemiológico la cuestión. porcentaje, sino que yo veo mucho en la consulta es esto, que y no sé si sí. es mi mirada o será que será todo. Entonces, por eso No, pido es que porcentaje. está bien tu mirada, está buena y ampliada tu mirada, Ale, porque cada vez hay más no binarias. Y la ventaja con los Ese, adolescentes es que ellos ya llegan llamándose no binaria. Entonces, eh, bueno, Sí, eso O facilita un algunas veces, montón viste, lo otro. llegan con una posición y terminan en otra, o sea, ¿me entendés? sí, Entonces vos decís, no, bueno, todavía estamos en una etapa que no. sí. Y Bueno, lo que yo veo es esto de que, bueno, vos sos una súper especialista en este tema, pero hay veces que yo creo que falta capacitación en los equipos. Acá se trabaja mucho con trabajadores sociales y psicólogos. Y algunas veces queda en manos de la trabajadora social, porque también hay problemas, por ejemplo, dentro del núcleo familiar que no pueden ser tratados. Y, y bueno, y eso lleva algunas veces a que yo creo que la intervención es muy importante, que sea alguien que tenga una mirada diferente, ¿no? Y que ya tenga como, bueno, te escucho a vos muy solvente y muy, eh, con mucha experiencia, ¿no? Eso es lo que bueno, siento. gracias. Mira, Alejandra, respondiendo Yo un estoy poquito. en Río Negro ahora, por eso es Ay, mi mirada. mira, ay, qué interesante. Alejandra, estoy trabajando con mucha gente de Neuquén. Mm. ¿Conocés vos Gaia Nueva Crianza? Sí, eso, bueno, sí, 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 yo he estado en Chipoleti, a la par de Ah, Neuquén, y que mira, bueno, estábamos ahí. hemos estado trabajando mucho hasta con la Sociedad de Pediatría de Neuquén, hemos estado dando unas capacitaciones, así que cualquier cosa te pones en contacto con ellos y ellas. Sí, Bueno, un no, poco, lo que pasa es que Río Negro es como otra mirada acá. De hecho, les cuento, ellos ya tenían una legislación vigente desde hace 7 años con respecto al aborto, o sea, ya había una legislación y ya
los centros de atención primaria y varios generalistas, por supuesto que estaban dentro del sistema, ya se generaba solo, ¿me entendés? Todo lo que, bueno, generó la ley posterior, ¿no? Pero Claro. acá ya directamente se actuaba así. Mira O vos. sea, acá era como, es otra cabeza lo que tienen, pero como te digo, en este sentido, lo que yo veo es esto, que me parece muy bueno las capacitaciones para formar equipos, digamos, ¿no? Que, bueno, Sí, uno totalmente. lo vive en Tucumán, vos decís en Cuba la salud pública, pero yo digo también en la Argentina la salud pública está haciendo mucho también por todo. Totalmente, sí, totalmente, totalmente. Bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, Alejandra, a ver, por decir, a ver, primero hay que tener en cuenta, yo soy psicoterapeuta, ¿no? Es Sí, decir, que es distinto tal vez a la rama de la salud, en la médica clínica o en la médica, diríamos, con alguna especialidad, en donde uno puede ir a una consulta por otras cosas, ¿no es cierto? Pero en el caso del consultorio psicológico, generalmente la persona, el consultante, la consultante llega porque llega con alguna problemática. ¿Y qué es lo que yo observo? Gran parte de los y las adolescentes no binarias no tienen problema con eso, ¿sí? Entonces no llegan a la consulta, no lo necesitan, así de sencillo, ¿sí? Si vos me preguntás de acuerdo a mi experiencia, yo te puedo decir que tengo muchas más dentro de a ver, hay algo que quiero contarles también, que yo siempre he sido de niños y de niñas. Y en este tema, la falta de formación profesional dejaba de algún modo una vacante, un espacio vacío de aquellos y aquellas profesionales de la salud mental que solo atendían ya adultos, adolescente. adultos trans, ¿sí? Y quedaba el margen de, o jóvenes, y quedaba ese margen de los 12, 14, 13, como Claro. medio ahí sin dónde ir. Entonces empecé a trabajar y a formarme también con esa franja etaria. Entonces, en ese margen acotado de la pubertad a esta adolescencia temprana, la mayor parte de mis consultantes son varones trans, ¿sí? Y en el caso de no binarias, hay un solo caso que tengo, pero porque se asocia a otro tipo de problemáticas, no a definitivamente solo la cuestión de la identidad no binaria, ¿no? Entonces, por eso digo que a veces el consultorio tampoco es una muestra de, obviamente, de la realidad. Lo que sí me parece Lo que importante es pasa es que que... acá el equipo, como te digo, de psicólogo y del trabajador social, por lo general pasa por mi consultorio también, por eso es que Claro, claro, yo lo he lo notado. vas chequeando ahí. Eh, Ale, ¿vos estás Sí, haciendo adolescencia ahí? sí, Bueno, sí. en cuanto a las adolescencias, cada vez vienen, digamos, dentro de ese no En esto no binario, Sí, sí. sí, por eso, vienen directamente como no Sí. binarias. Y el problema vuelve a ser acá los padres o las familias que no aceptan. En estos momentos tengo en la consulta dos adolescentes que manifiestan el malestar con la familia, no porque ellos tengan otro tipo de malestar, pero es con la familia y la familia está cerrada, dura, rígida, lo que hace que esos adolescentes tengan inclusive alguna conducta autolesiva. Autolesiva, exacto. Sí, Eso es, pero sí, es por un entorno rígido que Totalmente, no claro. permite que se manifiesten tal cual son estas personas. Sí. exacto. Entonces, porque están muy bien definidos en cuanto a lo que sí quieren para ellos, digamos. El problema es la familia. En estos dos casos, en este momento, el problema es la familia. Mm. Lo que Que a su quisiera, Sí, que a su vez están con asesoramiento y con apoyo terapéutico, pero bueno, son familias La muy estructura. rígidas, de estructura muy rígida, y aparte tienen un transodio, un homo-odio muy marcado, con manifestaciones peyorativas, homodiantes, o sea, una cuestión muy fuerte. Así que bueno.
Lo que quería acotar en ese sentido, con el tema de las familias, hay algo que es importante, que es poder entender que estas cuestiones, diríamos, de transición identitaria, en este caso, se producen al interior de la persona. Si esas familias no han tenido, ¿no?, por sus recursos, por su calidad de comunicación y vínculo, por cómo se ha configurado la familia, si no ha tenido la oportunidad de ir teniendo la capacidad para recepcionar, ir elaborando gradualmente las cosas, llega un momento que esto aparece como una bomba que detona dentro del sistema familiar. Lo que sí yo trato de trabajar mucho es justamente el impacto en esa familia, que lo que estoy segura, en el caso por lo menos personal, que la familia que llega es porque primero hay una base de amor a ese hijo, hija, hije, primero. Si no, no estaría en un espacio terapéutico, ¿sí? Y segundo, es un proceso muchas veces doloroso, donde no hay que perder de vista ni las necesidades, en este caso, del o la paciente, o del niño o la niña o el adolescente, pero también tener la capacidad de empatía y escucha de esa familia, que es una familia que también debe transitar, porque lo que debemos de alguna manera, o por lo menos, ¿no?, como terapeuta en este proceso de acompañamiento, hay una búsqueda que es necesario que esa familia pueda volver a reunirse, pueda volver a, diríamos, lograr transicionar junto con ese hijo, hija, hije, ¿sí?, para llegar a algo que sería, en la frase la resumo, te veo como te ves, ¿sí? Que es algo, no es solo te acompaño, te respeto, te apoyo, te doy tu lugar. Te veo, yo te veo como vos te ves. Ese proceso intrasubjetivo e intersubjetivo de la familia es un proceso complejo a largo plazo. La familia, bajo ningún punto de vista, por lo menos a mi criterio, debe ser juzgada, porque esa familia transita cuestiones propias también, que le son propias, que le son dolorosas, y que está en juego el dolor de ese niño, niña o adolescente. Pero debemos trabajar para que no se produzca la exclusión, porque lo que les puedo decir es que los y las personas trans que han sido excluidas, no comprendidas desde su ámbito más íntimo familiar, claro que están mucho más vulnerables a repetir ese tipo de vinculaciones en el ámbito social. Entonces, en la medida de lo posible, por eso digo, yo trabajo, ojo, cuál es el entorno y el encuadre. Trabajo en un consultorio privado, ¿sí? Recibo a la familia que llega con una demanda, es decir, que hay una necesidad. Ahora, hay otros, por supuesto, otras realidades donde no es así y donde las intervenciones son más complejas y también deben atenderse. Y donde fundamentalmente ese adolescente debe ser escuchado y sus derechos no vulnerados, por más familia que sea. Siempre. Eso como O primer sea, punto. el primer punto es hacer que ese adolescente tenga sus derechos respetados, por más familia que haya por detrás que no se los quiere respetar. Entonces ahí sí el equipo de salud tiene que poder actuar en consecuencia, porque si no, si ese adolescente sigue con esas conductas autolesivas y termina en un suicidio, nosotros vamos a ser en parte Responsable. responsables, Totalmente. exactamente, responsables, corresponsables de una situación donde no hemos sabido actuar. Exacto. Por eso esa situación, que es una situación de altísima gravedad, para poder intervenir es importantísima la formación profesional, porque si no, el médico, la médica, el psicoterapeuta se puede fundir, ¿no?, con estas creencias de parte de la familia, estas resistencias, los prejuicios, el tender a quédate quieto, no hagas nada, bueno, tenés que esperar, por ahora no, que esto aparece muy frecuentemente. Creo que en estas temáticas tan nuevas y que son de un gran, diríamos, una gran complejidad social, deben ser, diríamos, muy estudiadas,
muy trabajadas en red y en equipo, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta un montón de elementos más allá de la formación profesional que uno trae de base. Mira, acá Gracias. David ha puesto, gracias por compartir tus experiencias y viñetas, querida maestra. Claramente se requiere mucho y cada vez más habilitar espacios de formación, de construcción de sexosofías, fortaleciendo el respeto a las diversidades. Lamentablemente aún circula la cultura represora de los cuerpos, pero con estudios, escritos y espacios de formación se están abriendo puertas al ejercicio pleno del derecho a la expresión de género, a la corporeidad deseada y sentipensada, como nos decía Galeano. Adriana decía después, no les importa el género, refiriéndose a los adolescentes. Bueno, acá yo anoté lo que vos estabas diciendo con que la familia que transita y transiciona, y yo te veo como vos te ves, y ahí Adriana dijo, qué linda frase. Así que bueno, Bueno. ahí está David, mirá. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, algún aporte, alguna otra cuestión que quieran decir. Un rico encuentro, hermoso. No sé si quieren aportar, decir. Vos, Ani, ¿querés decir algo más? Vos que tenés una riquísima experiencia, que te aprovechen acá en esta oportunidad. Sí, no, en realidad, bueno, quiero dejarles la invitación a que si les interesa, por supuesto, esta temática como una cuestión de formación específica, pueden mandarme mensaje, les mando material. Creo que acá es muy importante, no solamente, por supuesto, la información que uno recibe, sino, como siempre decimos desde ACES, desde la educación sexual, tiene que ver con la formación. Y la formación es esto que ustedes están haciendo, el intercambio, el poder replantearse posicionamientos, el revisar, ¿no es cierto?, la propia historia, y estar, como digo yo, a ver, hoy ser un profesional de la salud, y más en un tema como este, no solamente requiere conocer de lo que serían las teorías psicoterapéuticas, sino también conocer de sociología, conocer de medicina, conocer de las leyes, ¿sí? Conocer de las situaciones actuales que suceden en nuestra provincia, porque esto es algo que yo me he quedado de las ciencias sociales que amo la antropología, la historia, la filosofía, y digo que la interseccionalidad, que es esta capacidad de poder ver a las personas no como sujetos independientes, sino que están anclados en un montón de variables que tienen que ver con el género, con la posición social y económica, con el lugar geográfico de nacimiento. Mirá lo que Alejandra decía, ¿no? Diferenciando en un mismo país tan grande como el nuestro, una provincia de otra, la religión, ¿sí? El poder adquisitivo. Hay tantas cosas que intervienen que realmente hay que cada vez más especializarse, atender a estas situaciones y no volver a caer en encasillamientos, ¿no? Es todo este tipo, diríamos, de categorías que tan fáciles nos quedan y nos ayudan como a seguir adelante sin movernos el polvo de encima. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, si alguien quiere hacer algún otro aporte. Si no, nos iríamos a un receso y te dejamos para que tomes el té. Bueno, Bueno, nos un vemos en placer. 15 minutos y a vos muchísimas gracias, Ani, como siempre. A Beso ustedes. enorme. Bueno, Suerte. estamos en 15 minutos entonces.